«Seguro robas para comer», acusó sin saber que el mecánico acababa de comprar su deuda. El sol de octubre caía implacable sobre la colonia Santa Elena en Guadalajara cuando Ricardo Mendoza estacionó su camioneta pick-up frente a la tienda de abarrotes de Doña Carmen. A sus 38 años y con 20 de experiencia como mecánico, Ricardo había aprendido que las apariencias engañan más de lo que la gente imagina. Vestía su overol azul manchado de grasa, botas de trabajo desgastadas y una gorra con el logo de Talleres Mendoza, el negocio que había construido desde cero durante los últimos 5 años. Entró a la pequeña tienda buscando una botella de agua, después de haber pasado toda la mañana reparando el sistema de transmisión de un tráiler en el taller mecánico que ahora poseía en la zona industrial. La tienda estaba casi vacía, solo Doña Carmen detrás del mostrador y un hombre de traje que revisaba nerviosamente su celular mientras esperaba. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Ricardo tomó la botella de agua del refrigerador y caminó hacia el mostrador para pagar. El hombre de traje, que parecía tener unos 45 años, lo miró de arriba a abajo con una mezcla de desdén y desconfianza. Su traje era caro, pero estaba arrugado, como si hubiera dormido con él puesto, y tenía ojeras profundas que delataban noches sin dormir. Mientras Ricardo sacaba su cartera para pagar los 15 pesos del agua, el hombre dio un paso atrás instintivamente, llevando su mano al bolsillo interior de su saco donde probablemente guardaba su propia cartera. Doña Carmen, quien conocía a Ricardo desde hacía años, notó la tensión y frunció el ceño. Ricardo pagó sin hacer comentario alguno sobre la reacción del hombre, acostumbrado a que la gente lo juzgara por su apariencia de trabajador manual. Llevaba las uñas con restos de grasa que ningún jabón podía quitar completamente, las manos callosas de quien trabaja con herramientas todos los días y el olor característico a aceite de motor que se adhería a la ropa sin importar cuántas veces se lavara. Cuando se dirigía hacia la puerta, escuchó la voz del hombre detrás de él. «Oiga, disculpe», dijo el hombre con tono acusatorio. Ricardo se detuvo y volteó. «Sí», respondió con calma. El hombre señaló hacia el mostrador donde había dejado su celular momentos antes. Ahora el teléfono no estaba. «Mi celular estaba ahí. Usted fue el único que pasó cerca del mostrador». Ricardo sintió la sangre subirle a la cabeza, pero mantuvo la compostura. Había vivido suficientes injusticias en su vida como para saber que perder la calma solo empeoraba las situaciones. «No tomé ningún celular», respondió firmemente. El hombre se acercó a él con actitud agresiva. «Seguro robas para comer, ¿verdad? La gente como tú siempre busca la manera fácil». Doña Carmen intervino inmediatamente. «Oiga, joven, conozco a don Ricardo desde hace años y es una persona honesta. Revise bien antes de acusar». El hombre ignoró a doña Carmen y siguió mirando a Ricardo con desprecio. «Vacíe sus bolsillos. Ahora». Ricardo respiró profundo, controlando el impulso de responder con la misma agresividad. En lugar de eso, con movimientos lentos y deliberados, vació cada bolsillo de su overol. Sacó su propia cartera gastada, unas llaves, un pequeño multímetro digital que siempre cargaba para emergencias, un puñado de tuercas y tornillos y un pañuelo sucio de aceite. Nada más. El celular del hombre no estaba ahí. El hombre se veía confundido, pero no dispuesto a disculparse. En ese momento, doña Carmen se agachó detrás del mostrador y emergió sosteniendo un iPhone nuevo. «Aquí está su teléfono, joven. Se le cayó detrás del mostrador cuando lo puso ahí». El silencio que siguió fue denso y incómodo. El hombre del traje tomó su celular sin decir palabra, sus mejillas enrojecidas por la vergüenza, pero su orgullo le impedía ofrecer una disculpa.
Ricardo simplemente asintió hacia doña Carmen, giró sobre sus talones y salió de la tienda. Mientras caminaba hacia su camioneta, escuchó al hombre preguntarle a doña Carmen en voz baja: ¿Quién es ese tipo? La respuesta de doña Carmen fue clara y firme. Ese tipo, como usted le dice, es don Ricardo Mendoza, dueño de Talleres Mendoza, uno de los negocios de mecánica más respetados de Guadalajara. Y además es el hombre más honesto que conozco. Ricardo subió a su camioneta sin voltear atrás, arrancó el motor y se dirigió de regreso a su taller, ubicado a 20 minutos de distancia en la zona industrial de El Salto. Mientras manejaba por las calles congestionadas de Guadalajara, no podía evitar pensar en la ironía de la situación. 5 años atrás, ese hombre del traje habría tenido razón en dudar de él, no porque Ricardo fuera ladrón, sino porque en ese entonces apenas tenía para comer. La vida lo había puesto en una situación desesperada cuando perdió su empleo en uno de los talleres más grandes de la ciudad. Ricardo recordaba perfectamente aquellos días oscuros. Tenía 33 años, 15 de experiencia como mecánico especializado en motores diésel, y de repente se encontró sin trabajo cuando el taller donde laboraba cerró sus puertas debido a problemas financieros del dueño. Intentó conseguir empleo en otros talleres, pero la crisis económica había golpeado fuerte al sector automotriz. Las pocas vacantes que existían se las daban a mecánicos más jóvenes que cobraban menos. Durante 6 meses, Ricardo sobrevivió haciendo trabajos esporádicos, reparaciones a domicilio con las pocas herramientas que poseía y aceptando cualquier trabajo que apareciera, sin importar qué tan mal pagado estuviera. La renta de su pequeño departamento se acumuló, las deudas crecieron y eventualmente fue desalojado. Tuvo que vender la mayoría de sus herramientas para pagar deudas urgentes, quedándose solo con lo básico. Durante 3 meses vivió en la cajuela de un coche viejo que un conocido le prestó, estacionándolo en diferentes lugares cada noche para evitar problemas. Fueron los meses más duros de su vida, pero nunca, ni una sola vez, consideró robar o hacer algo deshonesto para sobrevivir. Mantuvo su integridad intacta incluso cuando el hambre apretaba y las oportunidades brillaban por su ausencia. La vida de Ricardo cambió completamente gracias a un encuentro que parecía casualidad, pero que él sabía que había sido un regalo del destino. Una tarde de marzo, mientras esperaba afuera de un taller buscando trabajo, vio a una mujer mayor luchando con su automóvil en el estacionamiento contiguo. El carro, un Volkswagen Jetta del año 2005, hacía un ruido extraño en el motor y emitía humo blanco por el escape. La mujer, de unos 60 años, vestía ropa sencilla y se veía preocupada. Ricardo se acercó educadamente y le ofreció su ayuda. «Disculpe, señora, soy mecánico. ¿Puedo revisar su coche?» La mujer lo miró con cautela inicial, pero algo en la manera honesta en que Ricardo se expresó la hizo confiar. «Por favor, joven, no sé qué le pasa, ya lo llevé a 2 talleres y me cobran una fortuna sin arreglarlo». Ricardo abrió el cofre y rápidamente identificó el problema. El empaque de la cabeza del motor estaba dañado, permitiendo que el refrigerante se filtrara a las cámaras de combustión. De ahí el humo blanco. Era un trabajo complejo que requería desmontar la cabeza del motor, reemplazar el empaque y verificar que la cabeza no estuviera alabeada. «Señora, el problema es serio, pero tiene solución», explicó Ricardo con honestidad total. «El empaque de cabeza está quemado. La reparación cuesta alrededor de 8,000 pesos en refacciones y mano de obra. Si la cabeza está laveada y necesita rectificación, puede subir a 12,000. La mujer se llevó las manos a la cara, claramente angustiada. «No tengo ese dinero, joven. Apenas tengo para comer este mes». Ricardo sintió una conexión inmediata con el sufrimiento de esa mujer.
Sabía exactamente lo que era no tener dinero, ni siquiera para necesidades básicas. Miró el coche, luego a la mujer, y tomó una decisión que cambiaría su vida. «Mire, señora, si usted consigue las refacciones, yo le hago el trabajo gratis. Solo necesito un lugar donde trabajar y acceso a algunas herramientas básicas». La mujer lo miró incrédula. «¿Por qué haría eso por mí? Ni siquiera me conoce». Ricardo sonrió con tristeza. «Porque sé lo que es estar en una situación difícil y porque creo que la gente buena debe ayudarse». La mujer, cuyo nombre era Guadalupe Ramírez, comenzó a llorar. Le contó a Ricardo que era viuda, vivía de una pensión pequeña y ese coche era su único medio de transporte para ir a vender tamales en el mercado, su única fuente de ingresos además de la pensión. Sin el coche, no podría trabajar. «Venga mañana a mi casa», dijo doña Guadalupe finalmente. «Tengo un garaje donde puede trabajar. Y mi difunto esposo era mecánico, dejó muchas herramientas». Al día siguiente, Ricardo llegó a la dirección que doña Guadalupe le había dado. Era una casa modesta en la colonia Oblatos, con un garaje amplio lleno de herramientas que, aunque viejas, estaban en excelente condición. Durante los siguientes 5 días, Ricardo trabajó en el motor del Jetta de doña Guadalupe. Ella había conseguido las refacciones en una tienda de autopartes donde le dieron crédito porque la conocían de años. Ricardo desmontó la cabeza del motor, verificó que no estuviera alabeada, instaló el nuevo empaque, rectificó la superficie, ajustó los tornillos con el torque preciso y volvió a ensamblar todo meticulosamente. Mientras trabajaba, doña Guadalupe lo observaba desde la puerta del garaje, trayéndole agua fresca y comida. Le preparaba almuerzo todos los días, platos abundantes que Ricardo devoraba agradecido después de meses de apenas comer. Entre trabajo y trabajo, conversaban. Ricardo le contó su historia, su experiencia, su situación actual. Doña Guadalupe escuchaba atentamente, sin juzgar, solo mostrando compasión genuina. Cuando Ricardo terminó el trabajo, el Jetta funcionaba perfectamente, sin humo, sin ruidos extraños, como nuevo. Doña Guadalupe lloró de gratitud. Intentó pagarle algo, pero Ricardo se negó rotundamente. «Usted me dio comida y un lugar para trabajar durante 5 días. Eso ya es más que suficiente pago». Doña Guadalupe lo miró fijamente a los ojos. «Ricardo, mi esposo me dejó este garaje lleno de herramientas que nadie usa. Mis hijos no son mecánicos y yo no sé qué hacer con todo esto. Quiero hacerte una propuesta». Ricardo escuchó atentamente mientras doña Guadalupe continuaba. «Usa este garaje para trabajar. Todas las herramientas aquí son tuyas para usar. Yo solo te pido el 20% de lo que ganes. Así puedes empezar tu propio taller». Ricardo no podía creer lo que escuchaba. Era exactamente lo que necesitaba. Una oportunidad real de reconstruir su vida. «Señora, yo no sé qué decir». «Di que sí, mijo», interrumpió doña Guadalupe con una sonrisa. «Todos merecemos una segunda oportunidad». Esa fue la semilla de lo que eventualmente se convirtió en Talleres Mendoza. Ricardo comenzó trabajando desde el garaje de doña Guadalupe, haciendo reparaciones pequeñas al principio, ganándose la confianza de los vecinos del barrio con trabajo de calidad y precios justos. Nunca cobraba más de lo necesario. Siempre explicaba con honestidad qué necesitaba cada coche y rechazaba trabajos que otros mecánicos aceptarían solo por dinero. Su reputación de honestidad y competencia técnica comenzó a esparcirse. Los clientes lo recomendaban con amigos y familiares. Pronto estaba trabajando en 2 o 3 coches simultáneamente. Al cabo de 6 meses, Ricardo había ahorrado suficiente dinero para rentar un pequeño departamento. Ya no dormía en la cajuela de un coche prestado. Tenía un hogar propio, modesto pero digno. Le propuso a doña Guadalupe
aumentar su participación del 20 al 30%, porque sentía que se estaba aprovechando de su generosidad. Pero ella se negó. Un trato es un trato, mijo. Además, me da gusto verte prosperar. Después de 2 años trabajando desde el garaje, Ricardo había ahorrado lo suficiente para dar el siguiente paso: rentar un local comercial pequeño en una ubicación mejor, con más visibilidad y espacio para crecer. Doña Guadalupe estuvo de acuerdo y le deseó lo mejor. Ricardo nunca olvidó su generosidad. Incluso después de mudarse a su propio local, seguía visitándola regularmente, llevándole despensa, arreglándole el coche gratuitamente y asegurándose de que no le faltara nada. El taller de Ricardo creció consistentemente durante los siguientes 3 años. Contrató a 2 mecánicos más, luego a 4. Su especialidad en motores diésel atrajo clientes con camiones de carga y autobuses. Las empresas de transporte comenzaron a confiarle el mantenimiento de sus flotas completas. Ricardo reinvertía cada peso ganado en mejorar el taller, comprar mejores herramientas, equipos de diagnóstico computarizado, elevadores hidráulicos. Trataba a sus empleados con respeto, les pagaba bien, les daba prestaciones justas, sabía lo que era ser explotado y nunca haría eso con otros. Hace 1 año, cuando doña Guadalupe falleció a los 65 años por problemas del corazón, Ricardo sintió como si hubiera perdido a una madre. Ella le había dado la oportunidad que nadie más quiso darle. En su testamento, doña Guadalupe le dejó a Ricardo todas las herramientas de su difunto esposo, las mismas con las que había empezado su negocio. Ricardo lloró cuando el notario le entregó las llaves del garaje donde todo había comenzado. Conservó ese lugar como un recordatorio permanente de que la bondad puede cambiar vidas. Ahora, a sus 38 años, Ricardo era dueño de Talleres Mendoza, un negocio próspero que empleaba a 15 personas y tenía contratos de mantenimiento con 3 de las empresas de transporte más grandes de Guadalajara. Tenía una casa propia en una colonia de clase media, 2 camionetas de trabajo y una reputación sólida en toda la zona metropolitana como uno de los mecánicos más honestos y competentes de la ciudad. Pero el éxito nunca se le subió a la cabeza. Ricardo seguía usando overol manchado de grasa, trabajando codo a codo con sus mecánicos, ensuciándose las manos en trabajos complicados. No le importaba que la gente lo juzgara por su apariencia. Sabía quién era y lo que había logrado. Y más importante, sabía de dónde venía. Cuando llegó a su taller esa tarde después del incidente en la tienda de doña Carmen, sus empleados lo notaron más callado de lo normal. Juan, su mecánico de confianza y amigo desde hace años, se acercó. ¿Todo bien, jefe? Ricardo le contó lo que había pasado en la tienda, la acusación, la mirada de desprecio del hombre del traje. Juan negó con la cabeza. Hay gente que nunca va a cambiar su forma de pensar. Creen que porque alguien trabaja con las manos es menos que ellos. Lo sé, respondió Ricardo, pero no me molesta tanto que me hayan acusado. Me molesta más pensar en cuánta gente como ese tipo está pasándola mal y su orgullo no los deja pedir ayuda. Juan lo miró confundido. ¿De qué hablas? Ricardo explicó algo que había notado en el hombre del traje, detalles que solo alguien que había vivido la pobreza podría reconocer. El traje caro pero arrugado, como si hubiera dormido con él. Las ojeras profundas de alguien que no duerme por preocupaciones. La manera nerviosa en que revisaba su celular, probablemente esperando llamadas de acreedores. Los zapatos caros pero con la suela desgastada. Señal de que no había comprado zapatos nuevos en mucho tiempo, a pesar de necesitarlos. Ese hombre está en problemas financieros, dijo Ricardo con certeza. Grandes problemas. Esa noche, Ricardo no pudo dormir pensando en el hombre del traje. Algo en su interior le decía que había más en esa historia.
Al día siguiente volvió a la tienda de doña Carmen con el pretexto de comprar algo. Doña Carmen, el señor de ayer, el del celular, ¿usted lo conoce? Doña Carmen suspiró. Sí, mijo, es Alejandro Sosa. Vive en la colonia, o vivía. Era un ejecutivo importante en una empresa de construcción, pero perdió su trabajo hace como 8 meses y desde entonces está mal. Le debe dinero a medio mundo, incluido a mí. Tiene una cuenta aquí de casi 6,000 pesos que no ha podido pagar. Ricardo procesó la información en silencio. ¿Sabe dónde vive? En la privada Las Flores, la casa número 12. Pero no creo que quieras ir allá después de cómo te trató ayer. Solo quiero hablar con él, respondió Ricardo. Esa tarde, Ricardo manejó hasta la privada Las Flores. Era un fraccionamiento de clase media alta que había visto tiempos mejores. Encontró la casa número 12, una residencia de 2 pisos con jardín descuidado y pintura descascarada. Tocó el timbre. Alejandro Sosa abrió la puerta, y su expresión cambió inmediatamente a una mezcla de sorpresa y vergüenza al reconocer a Ricardo. «¿Qué quiere?», preguntó defensivamente. «Vine a disculparme», dijo Ricardo calmadamente. Alejandro parpadeó confundido. «¿Usted a disculparse? Yo fui quien lo acusó injustamente». «Lo sé, pero también sé que usted está pasando por un momento difícil. A veces el estrés nos hace actuar de formas que normalmente no lo haríamos». Alejandro pareció desarmarse ante esas palabras. Sus hombros se hundieron y por un momento pareció que iba a llorar. «No sabe la mitad», dijo con voz quebrada. «Pase, por favor. Le debo una explicación». Ricardo entró a la casa. El interior estaba limpio, pero claramente en proceso de ser vaciado. Había cajas apiladas en las esquinas, espacios vacíos donde antes había muebles. Alejandro le ofreció asiento en uno de los pocos sillones que quedaban. «Perdí mi trabajo hace 8 meses», comenzó Alejandro. «Era gerente regional de una constructora importante. Ganaba muy bien, tenía una vida cómoda, pero la empresa quebró de la noche a la mañana. Inversiones malas, fraudes internos, un desastre. Me quedé sin trabajo de un día para otro». Continuó explicando cómo había buscado trabajo durante meses sin éxito. Los ejecutivos de su nivel eran difíciles de colocar. Las empresas preferían gente más joven que cobrara menos. Sus ahorros se agotaron pagando las deudas acumuladas, la hipoteca de la casa, los gastos de su esposa y 2 hijos. Vendí todo lo que pude vender. El coche de mi esposa, joyas, muebles, todo. Pero no alcanza, el banco me está quitando la casa, tengo 3 semanas para desalojar. Alejandro se cubrió el rostro con las manos. Debo dinero a todos lados, tarjetas de crédito, préstamos, cuentas en tiendas. El otro día un acreedor me amenazó con demanda penal. Estoy desesperado, por eso reaccioné así con usted en la tienda. Estoy tan estresado que veo enemigos en todas partes». Ricardo escuchó en silencio, sintiendo una empatía profunda. Conocía demasiado bien ese dolor. «¿A cuánto ascienden sus deudas totales?», preguntó Ricardo. Alejandro sacó una hoja de papel arrugada de su bolsillo, una lista detallada de cada deuda. La revisó con ojos cansados. 230,000 pesos entre todas. «Es una fortuna que no tengo forma de pagar». Ricardo tomó la hoja y la estudió cuidadosamente. Había deudas de tarjetas de crédito, préstamos personales, cuentas en tiendas, pagos atrasados de servicios. Era una cantidad considerable, pero no imposible. «¿Qué hacía usted exactamente en la constructora?». Alejandro pareció sorprendido por la pregunta, pero respondió. «Era gerente de logística y operaciones, coordinaba la compra de materiales, gestión de proveedores, control de inventarios, supervisión de almacenes. Tengo 20 años de experiencia en logística». Ricardo asintió pensativamente.
¿Sabe algo de mecánica o del sector automotriz? No mucho. ¿Por qué? Porque necesito a alguien que gestione la parte administrativa y logística de mi taller. Estamos creciendo rápido y yo no tengo tiempo ni habilidad para manejar proveedores, inventarios, facturación, todas esas cosas. Necesito a alguien con experiencia en eso. Alejandro lo miró incrédulo. ¿Me está ofreciendo trabajo después de cómo lo traté? Le estoy ofreciendo una oportunidad, corrigió Ricardo. No es caridad. Necesito genuinamente a alguien con sus habilidades. El salario sería de 25,000 pesos mensuales. No es lo que ganaba antes, pero es un comienzo decente. Alejandro permaneció en silencio procesando la oferta. Además, continuó Ricardo, voy a hacer algo más. Voy a comprar todas sus deudas. Los ojos de Alejandro se abrieron completamente. ¿Qué? Voy a contactar a cada acreedor en su lista y comprarles su deuda. Normalmente aceptan menos del monto total, solo por recuperar algo rápido. Calculo que puedo liquidar sus 230,000 pesos de deuda por unos 150,000, quizá menos. Pero eso no tiene sentido. ¿Por qué haría eso? Porque hace 5 años, cuando yo estaba donde usted está ahora, alguien me dio una oportunidad sin conocerme. Me salvó la vida. Y aprendí que el dinero se va y se viene, pero las oportunidades de hacer una diferencia real en la vida de alguien son raras. Alejandro comenzó a llorar abiertamente. No lo merezco. ¿Fui tan grosero con usted? Todos merecemos una segunda oportunidad, dijo Ricardo con firmeza, pero hay condiciones. Primera, me va a pagar esa deuda que compré pero sin intereses en pagos mensuales que usted pueda manejar. Segunda, va a trabajar duro en mi taller y darme lo mejor de sus habilidades. Tercera, cuando esté de pie otra vez, va a ayudar a alguien más que esté pasando por lo mismo. Alejandro extendió su mano temblorosa hacia Ricardo. Acepto, y le juro que no va a arrepentirse. Ricardo estrechó su mano firmemente. Lo sé. Durante las siguientes 2 semanas, Ricardo cumplió su palabra. Contactó personalmente a cada acreedor de la lista de Alejandro. Algunos estaban dispuestos a negociar rápidamente, felices de recuperar al menos una parte de lo adeudado. Otros fueron más difíciles de convencer. Ricardo utilizó su experiencia negociando con proveedores de refacciones y su reputación comercial para cerrar los tratos. La tienda de doña Carmen aceptó 4,000 pesos por los 6,000 que Alejandro debía. Las tarjetas de crédito aceptaron entre el 50 y 60% del saldo total. Los préstamos personales fueron más complicados, pero Ricardo logró negociar descuentos significativos, presentando pago inmediato en efectivo. Al final, liquidó todas las deudas de Alejandro por 142,000 pesos, ahorrándole casi 90,000 en total. Cuando le entregó a Alejandro los documentos de finiquito de todas sus deudas, el hombre lloró durante 20 minutos sin poder contenerse. ¿Cómo voy a pagarle esto?, preguntó entre lágrimas. Con su trabajo, respondió Ricardo simplemente. 500 pesos mensuales durante 10 años, sin intereses. Si en algún momento puede pagar más, perfecto. Si algún mes no puede pagar esos 500, me avisa y lo ajustamos. No quiero que esto sea una carga que lo agobie de nuevo. Alejandro comenzó a trabajar en Talleres Mendoza al lunes siguiente. Ricardo le asignó una pequeña oficina y le explicó la situación actual del negocio. El taller tenía 15 empleados, contratos con 3 empresas de transporte grandes, decenas de clientes individuales, pero la administración era caótica. Ricardo llevaba todo en su cabeza o en cuadernos desordenados. Alejandro se puso a trabajar inmediatamente con la energía de alguien que acababa de ser rescatado del abismo. Implementó un sistema de inventario computarizado para las refacciones.
Negoció mejores precios con proveedores usando su experiencia en compras. Organizó la facturación y contabilidad que Ricardo había descuidado. Creó horarios eficientes para los mecánicos que maximizaban la productividad. En solo 2 meses, Alejandro había transformado la operación administrativa del taller. Ricardo comenzó a ver resultados inmediatos. Menos tiempo perdido buscando refacciones, menos dinero desperdiciado en compras desorganizadas, mejor flujo de efectivo gracias a facturación oportuna. «Esto es increíble», le dijo Ricardo una tarde mientras revisaban los números. «Aumentamos la eficiencia en un 30%. «Es solo el comienzo», respondió Alejandro. «Tengo más ideas si está dispuesto a escucharlas». Durante los siguientes meses, Alejandro propuso e implementó varias mejoras. Estableció alianzas con proveedores exclusivos que les daban descuentos por volumen. Creó un programa de mantenimiento preventivo para los clientes de flotillas que generaba ingresos recurrentes predecibles. Desarrolló un sistema de garantía de servicio que aumentó la confianza de los clientes. Los resultados fueron extraordinarios. En 6 meses, los ingresos del taller habían aumentado un 40%, no por cobrar más, sino por trabajar de manera más eficiente y atraer más clientes gracias a la mejor organización. Ricardo estaba tan impresionado que aumentó el salario de Alejandro a 35,000 pesos mensuales. Un día, 9 meses después de que Alejandro comenzara a trabajar, Ricardo lo llamó a su oficina. «Tengo una propuesta para usted», dijo Ricardo. «Quiero expandir el negocio, abrir una segunda sucursal en la zona de Tlaquepaque, pero no puedo manejar 2 lugares al mismo tiempo». Alejandro escuchó con atención. «Quiero que usted sea el gerente general de la nueva sucursal. Salario de 50,000 pesos mensuales, más participación del 10% en las utilidades de esa sucursal específica». Alejandro estaba atónito. «Ricardo, yo no sé nada de mecánica. ¿Cómo voy a manejar un taller?» «No necesita saber de mecánica», explicó Ricardo. «Para eso están los mecánicos. Usted sabe de administración, logística, operaciones, relaciones con clientes. Esas son las habilidades que necesito en un gerente. Yo pondré a un supervisor técnico que sepa de mecánica, pero usted manejará todo lo demás». Alejandro aceptó el desafío. La segunda sucursal de Talleres Mendoza abrió 6 meses después en una ubicación estratégica de Tlaquepaque. Ricardo invirtió fuertemente en equipo de última generación y contrató a los mejores mecánicos que pudo encontrar. Alejandro aplicó todos los sistemas que había desarrollado en la sucursal original, más algunas mejoras nuevas. La nueva sucursal fue un éxito desde el primer día. Alejandro demostró ser un gerente excepcional. Tenía la experiencia, la madurez y ahora la humildad que habían faltado en su vida anterior. Trataba a los empleados con respeto, se preocupaba por sus necesidades, creaba un ambiente de trabajo positivo. Los clientes apreciaban su profesionalismo y atención al detalle. 2 años después de aquel encuentro en la tienda de Doña Carmen, Ricardo y Alejandro se sentaron a tomar café en la oficina de la sucursal original. Talleres Mendoza ahora tenía 3 sucursales en diferentes zonas de Guadalajara. Empleaba a 40 personas y era reconocido como uno de los talleres más confiables y profesionales de toda la zona metropolitana. «Liquidé la deuda», anunció Alejandro de repente. Ricardo levantó la vista sorprendido. «¿Qué?» «Los 142,000 pesos que pagó por mis deudas. Los liquidé hoy. Han sido 2 años, pero junté todo lo que pude y hoy hice el último pago». Ricardo sonrió. «No tenías que apurarte, habíamos quedado en 10 años. Lo sé, pero quería hacerlo. Necesitaba hacerlo. Tú me diste mi vida de regreso y no quería tener esa deuda pendiente más tiempo del necesario».
Nunca fue una deuda para mí, dijo Ricardo suavemente. Fue una inversión en una buena persona que merecía una segunda oportunidad. Alejandro sacó un sobre de su portafolio. Hay algo más. Estuve ahorrando aparte de los pagos de la deuda. Quiero comprar el 5% de participación en Talleres Mendoza. Aquí está mi oferta formal. Ricardo abrió el sobre y leyó la propuesta. Alejandro estaba ofreciendo 300.000 pesos por el 5% de la empresa. Era una valuación justa, incluso generosa. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Ricardo. Completamente seguro. Creo en este negocio, creo en ti, y quiero ser parte de esto no solo como empleado, sino como socio. Ricardo extendió su mano. Bienvenido como socio. Los meses siguientes trajeron más crecimiento. Con Alejandro ahora como socio minoritario, ambos trabajaron en un plan de expansión agresivo, pero sustentable. Abrieron 2 sucursales más, una en Zapopan y otra en Tonalá. Cada sucursal seguía el mismo modelo exitoso. Gerente general con experiencia administrativa, supervisor técnico competente, mecánicos bien pagados y respetados, sistemas eficientes de operación. La reputación de Talleres Mendoza se esparció. Empresas importantes comenzaron a buscarlos para mantener sus flotas completas. El gobierno municipal les otorgó el contrato para el mantenimiento de sus vehículos oficiales. Ricardo era invitado a dar conferencias en escuelas técnicas sobre la importancia de la honestidad y profesionalismo en el oficio de mecánico. Pero a pesar del éxito, Ricardo nunca olvidó sus raíces. Seguía visitando regularmente el garaje de Doña Guadalupe, que había convertido en un centro de capacitación gratuito para jóvenes de escasos recursos que querían aprender mecánica. Cada sábado, Ricardo y 2 de sus mejores mecánicos daban clases gratis a 15 estudiantes. Les enseñaban no solo las habilidades técnicas, sino también los valores de honestidad, trabajo duro y respeto que habían hecho exitoso a Talleres Mendoza. Alejandro también se involucró en proyectos sociales. Usando sus contactos del mundo corporativo, estableció un programa de becas para hijos de empleados del taller. Creó un fondo de emergencia para empleados que enfrentaran crisis personales. Implementó un programa de prestaciones excepcional que incluía seguro de gastos médicos mayores, bonos por desempeño y participación de utilidades generosa. Un sábado por la tarde, 3 años después de aquel incidente que los había unido, Ricardo y Alejandro estaban en el centro de capacitación del garaje de Doña Guadalupe, terminando una clase con los estudiantes. Un joven de 22 años llamado Miguel se acercó tímidamente a Ricardo después de que los demás se fueron. «Don Ricardo, ¿puedo hablar con usted un momento?» «Claro, Miguel. ¿Qué pasa?» Miguel bajó la mirada, claramente avergonzado. «Estoy en una situación difícil. Mi mamá está enferma y necesita una operación. Cuesta 30.000 pesos y no tenemos ese dinero. He estado pensando en dejar las clases para buscar trabajo de tiempo completo, aunque sea de lo que sea». Ricardo y Alejandro intercambiaron una mirada significativa. «Miguel», dijo Ricardo, «¿qué tan bueno eres con la mecánica?» El joven pareció sorprendido por la pregunta. «Creo que soy bueno. Me gusta mucho, aprendo rápido, y usted me ha dicho que tengo habilidad natural. Te voy a hacer una propuesta», continuó Ricardo. «Te voy a contratar como aprendiz en el taller principal. Vas a trabajar medio tiempo, 20 horas a la semana, para que puedas seguir estudiando. Te voy a pagar 8.000 pesos al mes. Además, voy a adelantarte el equivalente a 4 meses de sueldo, 32.000 pesos para la operación de tu mamá. Me lo pagas poco a poco con descuentos pequeños de tu sueldo mensual, sin intereses». Miguel no podía creer lo que escuchaba. «Pero,
¿Por qué haría eso por mí? Alejandro se adelantó a responder. Porque hace unos años, cuando yo estaba desesperado, este hombre me salvó la vida sin conocerme, y aprendí que ayudar a otros no es solo dar dinero, es dar oportunidades, es creer en las personas cuando ellas mismas han dejado de creer en sí mismas. Miguel comenzó a trabajar en Talleres Mendoza al lunes siguiente. Como Ricardo había predicho, el joven tenía talento natural. Aprendía rápido, trabajaba duro, hacía preguntas inteligentes. En 6 meses ya estaba haciendo reparaciones complejas bajo supervisión. En un año era considerado uno de los mejores mecánicos jóvenes del taller. La operación de su madre fue exitosa y ella se recuperó completamente. Miguel pagaba religiosamente los descuentos mensuales por el adelanto, pero Ricardo y Alejandro decidieron perdonarle la mitad de la deuda cuando cumplió un año en el taller, como reconocimiento a su desempeño excepcional. La historia de Ricardo, Alejandro y Miguel se convirtió en conocimiento común en toda la zona. Clientes hablaban de ello, empleados compartían las anécdotas, proveedores comentaban sobre la cultura única de Talleres Mendoza. La empresa se convirtió en símbolo de que el éxito en los negocios no tiene que estar peleado con la decencia humana. 5 años después de aquel día en la tienda de Doña Carmen, Talleres Mendoza operaba 8 sucursales en toda el área metropolitana de Guadalajara. Empleaba a 120 personas, generaba utilidades millonarias anuales. Ricardo y Alejandro eran socios al 50% cada uno, después de que Ricardo insistiera en ajustar la participación para reflejar la contribución enorme de Alejandro al crecimiento de la empresa. Pero más importante que los números financieros era el impacto humano. 32 personas habían pasado por el programa de capacitación gratuito del garaje de Doña Guadalupe. 25 de ellos ahora trabajaban en alguna de las sucursales de Talleres Mendoza o habían abierto sus propios negocios exitosos. El Fondo de Emergencia para Empleados había ayudado a 18 familias durante crisis diversas. Un día de octubre, exactamente 5 años después del incidente original, Ricardo recibió una llamada inesperada. Era de una universidad local que quería hacer un caso de estudio sobre Talleres Mendoza para su programa de administración de empresas. Querían entender cómo una empresa podía ser tan exitosa financieramente mientras mantenía valores tan fuertes de responsabilidad social. Ricardo aceptó participar. Durante la entrevista con los investigadores, le preguntaron cuál consideraba que era el secreto del éxito de Talleres Mendoza. Ricardo pensó cuidadosamente antes de responder. No hay secreto, solo hay principios simples que mucha gente olvida en la búsqueda de ganancias rápidas. Primero, trata a las personas con dignidad, sin importar su posición social o apariencia. Segundo, la honestidad siempre paga a largo plazo. Tercero, invierte en tu gente porque ellos son tu activo más valioso. Cuarto, nunca olvides de dónde vienes y usa tu éxito para ayudar a otros a levantarse. Los investigadores tomaban notas frenéticamente. Y el incidente con el señor Alejandro Sosa. Él nos contó la historia de cómo lo contrató después de que lo acusara de robo. ¿Cómo supo que valía la pena arriesgarse por él? Ricardo sonrió, porque yo estuve exactamente donde él estaba. Conozco la desesperación de no tener nada, de que la gente te juzgue sin conocerte, de sentir que no hay salida. Y sé que en esos momentos oscuros, lo único que se necesita es que una persona crea en ti, una sola persona que te dé una oportunidad real. Esa noche, Ricardo, Alejandro y sus familias se reunieron para cenar en un restaurante bonito del centro de Guadalajara. Era una tradición que habían establecido. Cada año, en el aniversario del día en que Ricardo ofreció a Alejandro el trabajo, cenaban juntos para recordar de dónde habían venido. Durante la cena,
Alejandro levantó su copa. Quiero hacer un brindis. Por Ricardo Mendoza, el hombre que me salvó cuando estaba en mi peor momento, que me enseñó que el carácter de una persona no se mide por su posición social o su cuenta bancaria, sino por cómo trata a otros cuando no tiene obligación de hacerlo. Ricardo levantó su copa también. Y yo brindo por Alejandro Sosa, quien tuvo la humildad de aceptar ayuda cuando la necesitaba, el valor de empezar de nuevo desde abajo y la sabiduría de pagar su buena fortuna ayudando a otros. Las esposas de ambos hombres, sus hijos, y Miguel, quien ahora era considerado casi familia, también levantaron sus copas. En ese momento, rodeado de personas cuyas vidas se habían entrelazado de maneras inesperadas, Ricardo sintió una satisfacción profunda que ninguna cantidad de dinero podría comprar. Había aprendido que el verdadero éxito no se mide en pesos o propiedades, sino en vidas transformadas, en oportunidades creadas, en bondad multiplicada. Recordó aquel día terrible en la tienda de doña Carmen, cuando Alejandro lo había mirado con desprecio y lo había acusado de robo. Recordó las palabras exactas: seguro robas para comer. Cuánto habían cambiado las cosas desde entonces. El hombre que lo había juzgado tan duramente ahora era su socio, su amigo, parte de su familia extendida. La ironía no pasaba desapercibida para Ricardo, pero no sentía rencor ni satisfacción vengativa. Solo gratitud de que ambos hubieran tenido la oportunidad de crecer, aprender y convertirse en mejores versiones de sí mismos. Alejandro, como si hubiera leído los pensamientos de Ricardo, habló nuevamente. «Sabes, nunca te he dado una disculpa apropiada por aquel día en la tienda. Fui un imbécil completo contigo. Ya lo olvidé hace mucho tiempo», respondió Ricardo honestamente. «Estabas sufriendo, y la gente que sufre a veces hace cosas que no representan quiénes son realmente. Aún así, mereces escuchar esto. Lo siento, de verdad lo siento, y gracias. Gracias por ver más allá de mi peor momento y darme la oportunidad de demostrar quién podía ser en mi mejor momento». Los dos hombres se abrazaron, ambos con los ojos húmedos. Las demás personas en la mesa se unieron al abrazo, creando un círculo de gratitud, redención y esperanza renovada. Cuando terminó la cena y todos se preparaban para irse, Miguel se acercó a Ricardo y Alejandro. «Hay algo que quiero contarles. Conocí a alguien en el barrio que está pasando por una situación difícil. Es un electricista muy bueno, pero perdió su trabajo y está a punto de perder su casa. He estado pensando, tengo algo de dinero ahorrado, y me preguntaba si ustedes podrían aconsejarme sobre cómo ayudarlo de la manera correcta». Ricardo y Alejandro se miraron y sonrieron. El círculo continuaba expandiéndose. «Ven a la oficina el lunes», dijo Ricardo, «y hablemos de ello. Te vamos a enseñar exactamente cómo se hace». Mientras manejaba a casa esa noche, Ricardo pasó por la colonia Santa Elena, donde todo había comenzado 5 años atrás. La tienda de doña Carmen seguía ahí, aunque ahora la manejaba su hija. Se detuvo y entró a comprar agua, como había hecho aquel día fatídico. La hija de doña Carmen lo reconoció inmediatamente. «Don Ricardo, qué gusto verlo. Mi mamá siempre habla de usted cuando la visito. ¿Cómo está doña Carmen?» «Bien, bien. Jubilada pero feliz. Siempre cuenta la historia de usted y don Alejandro. Dice que es su historia favorita porque demuestra que la gente puede cambiar cuando se le da la oportunidad». Ricardo pagó su agua y salió de la tienda. Afuera, un joven de unos 25 años intentaba arrancar su coche sin éxito. El motor giraba pero no encendía. Ricardo observó por un momento, escuchando el sonido característico del motor de arranque. Reconoció el problema inmediatamente: bomba de gasolina defectuosa. Podría simplemente subirse a su camioneta e irse a casa.
Había sido un día largo y estaba cansado, pero entonces recordó quién era y los principios que lo habían guiado hasta ese punto. Se acercó al joven. «Disculpa, soy mecánico, ¿puedo ayudarte?» El joven lo miró con una mezcla de alivio y cautela, probablemente preguntándose si podía confiar en este desconocido con overol manchado de grasa. Ricardo sonrió para sí mismo. Había estado en ambos lados de esa mirada, el que necesita ayuda y el que la ofrece. Y sabía que el círculo continuaría, perpetuándose a través de actos de bondad que se multiplicaban como ondas en un estanque. 5 años atrás, lo habían acusado de robo, cuando en realidad estaba a punto de convertirse en la salvación de su acusador. La vida tenía un sentido del humor irónico, pero también una justicia poética hermosa. Ricardo abrió el cofre del coche del joven y comenzó a diagnosticar el problema, sabiendo que quizá este simple acto de ayuda podría ser el comienzo de otra historia de transformación, otro testimonio de que la bondad genuina tiene el poder de cambiar vidas de maneras que nunca podríamos imaginar.